de subir las bolsas y él no ha meneado aún el culo del asiento. Voy a la sala, le grito, le insulto, manoteo en el aire, me rompo una uña. Él ni se inmuta. Entonces me siento en una silla en la cocina y me pongo a llorar. Al ratito aparecen calcetines. ¿Qué de cena?, pregunta con voz inocente. Hago acopio de aire para soltarle una parrafada venenosa, pero él me intercepta con una habilidad nacida de años de práctica. Ya sé, te voy a preparar una ensalada que te vas a chupar los dedos, exclama con cara de pillín. Esa ensalada de aguacates y nueces y manzana que tanto le gusta. Así que yo me amanso, porque soy idiota, y, aunque refunfuñando, lo ayudo a sacar platos, la fruta, los cuchillos, y le ato a la espalda el delantal, mientras él mantiene los brazos pomposamente estirados ante sí, como si fuera un cirujano, a punto de realizar una operación magistral a corazón abierto. Entonces él empieza a pelar los aguacates, y yo, por hacer algo, lavo y corto la lechuga, pico la cebolla, casco y parto las nueces, convierto las manzanas en pequeños cubitos. Le miro por el rabillo del ojo y él sigue pelando. De modo que saco las patatas, las lavo, las corto finitas, que es como a él le gustan. Cojo la sartén, echo el aceite, enciendo el fuego, frío primero las patatas bien doradas y luego hago también un par de huevos. El aceite chisporrotea y salta y, como no tengo puesto el delantal, me mancho de grasa la blusa. Le miro. Él continúa impertérrito, manipulando amorosamente su aguacate. Tan torpe, tan lento y tan inútil que más que cortar el fruto se diría que está practicándole una meticulosa autopsia. Me tienes harta, le gruño, y él me mira con cara de dignidad ofendida. Y encima no me mires así, chillo exasperada. Él frunce el ceño y se desanuda el delantal con parsimonia. Después se va a la sala y se deja caer en el sofá, frente al televisor, mientras se chupa el verdín que el aguacate ha dejado en sus dedos. Yo sé que ahora pondré la mesa como todas las noches y cenaremos sin decirnos apenas nada. Lo más terrible es que en nuestro fracaso como pareja apenas si hay batallas de mayor envergadura que estos sórdidos conflictos domésticos. Y no es que me importe mucho hacerme cargo de las labores de la casa. Si hay que hacerlas, se hacen. No, lo que me amarga la vida es su presencia. Porque me encanta cocinar para mis hijas, por ejemplo, aunque por desgracia vienen poco a vernos. Pero servirle a él me desespera. ¿Será que le odio? No sé. Hay momentos en los que no soporto ni su manera de abrir el periódico. No siempre fue así. Al principio todo era distinto. Él estudiaba dibujo lineal y soñaba con hacerse arquitecto. Quería ser alguien. Es más, yo creía que era alguien. Pero nunca se atrevió a dejar la gestoría. No sé cuándo le perdí la confianza, pero sé que me decepcionó. Y yo, para amar, necesito admirar al que ha de ser mi hombre. Claro que quizá yo también he cambiado. Antes la vida me parecía un lugar lleno de aventuras y, por las noches, mientras me dormía, la cabeza se me llenaba de imágenes felices. Luego se me pasó la juventud. Llega un día en el que te despiertas y te dices, así que en esto consistía la vida. Poca cosa. Le he engañado en 2 ocasiones, con 2 compañeros de la oficina. Fue un desastre. Yo buscaba el amor a través de ellos y me temo que ellos solo me buscaban a mí. Los 2 estaban casados. Me sentí ridícula. Entre unos y otros, entre estas cosas y las demás, se me ha agriado el carácter. Yo de joven era muy alegre. Él me lo decía siempre, me encanta tu vitalidad. Y de novios me llamaba Cascabelito. Ahora que lo pienso, quizá yo también haya sido una decepción. Últimamente no hago otra cosa que gruñir, protestar y estar de morros todo el día. A veces, sin embargo, me despierto de madrugada sin saber dónde estoy. Me rodea la oscuridad, me acosa el vértigo. Me encuentro sola e indefensa en la inmensidad de un mundo hostil. Entonces mi brazo tropieza con una espalda suave y cálida, y el rítmico sonido de una respiración muy conocida cae en mis oídos como un bálsamo. Es él, durmiendo a mi lado. Reconozco su olor, su tacto y su tibieza. Poco a poco las tinieblas dejan de ser tinieblas y la habitación comienza a reconstruirse a mi alrededor. La cotidianidad triunfa una vez más sobre el vacío. Se gira, abraza mi espalda y, medio dormida, contemplo cómo el alba pone una línea de luz sobre el tejado de las casas vecinas. Y entonces, solo entonces, me digo, es mi hombre. A todo esto yo
yo no sé cocinar, ¿eh? Nada, yo sería como el hombre, me pasaría media hora pelando el aguacate, la verdad. Muy bien, perfecto. Preciosos, preciosos textos. Bueno, aquí está. Empecemos entonces el conversatorio. Quizá, un poco para romper el hielo, quizá podrían hablar ustedes sobre la relación del periodismo con la literatura. O sea, hablando de fondo y forma, ¿ha impactado la práctica del periodismo o del blog en la literatura de ustedes? Pues mira, en mi caso sí. Yo nunca he sido periodista de profesión, yo soy profesora de profesión. Y entonces el profesorado tiene una cosa muy extraña, y es que uno tiene un interlocutor privilegiado, porque son estudiantes y colegas que les pagan por pensar y por leer, y así no es el mundo es otra cosa, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a escribir columnas de opinión de manera regular en periódicos, como lo he hecho a lo largo de mi carrera, en El Nuevo Día, en el San Juan Star, en Claridad, y después en periódicos colombianos y en El País y en otros lugares, me di cuenta que había un interlocutor mucho más amplio al que yo tenía que acceder, y eso me hacía pensar en cómo yo iba a decir las cosas que yo quería decir, sin bajar el nivel para nada, ni ponerse con esas tonterías para nada, pero que necesitaba echarle mano a un lenguaje que fuera mucho menos especializado. ¿Cómo se traducen conceptos complejos como posmodernismo español, o como multinacionalidad, o como transnacional, que son conceptos que la gente entiende si oye la palabra, pero que no tiene toda la referencia que tiene la gente que estudia esto, que le dedica 8 horas, 3, 4, 20 horas a la semana a estudiar esto? Y así fui buscando metáforas y sobre todo alegorías para poder narrar y demostrar exactamente lo mismo, y me he dado cuenta, ¿verdad?, que he mejorado mucho lo que escribo, porque se me amplía el mundo, deja de ser tan teórico y se convierte en más, no práctico, pero sí más dialogable. Y también ocurre que al buscar alegorías para poder explicar, historias para poder explicar lo que yo quiero decir, he hecho mano, obviamente, a la historia. Cuando yo escribía poesías y ensayos, no estaba tan consciente de la necesidad de recuperar una narrativa de la memoria de los países en donde habitamos. Porque en América Latina y sobre todo en el Caribe hay pocas cosas escritas que recogen la memoria. La memoria aparece casi diariamente en los periódicos y se olvida. Pocos libros sobre, por ejemplo en Puerto Rico, en mi país, o en el Caribe, pocos libros sobre Roberto Clemente, sobre Isabel la Negra Luberza, sobre asesinos en serie que aparecen en los periódicos y después desaparecen de la memoria colectiva para siempre. Entonces me di cuenta de que se necesitaba escribir novelas históricas para poder yo misma tener los referentes de lo que yo quería decir. Es decir, que la conexión entre periodismo y literatura, por lo menos el periodismo de opinión, que esos son editoriales, eso no es periodismo de verdad. Yo estuve casada con un periodista y lo dejé porque la tensión era terrible. Esa es de gente que vive para la crisis. Él cubría gobierno y policía, o sea, era una cosa horrible. Ese hombre estaba perennemente deprimido, y no hay cosa más poco sexy que un hombre perennemente deprimido esperando el próximo crimen o el próximo político corrupto, porque eso está cañón, vivir así no se puede, ¿no? Por lo menos a mí no me cabe en la cabeza. Entonces fue una relación muy triste, pero muy aleccionadora, porque aprendí, ¿verdad?, que había un mundo allá afuera que es bien duro, y que ese mundo tiene que meterse más, por lo menos yo quise que se metiera más en mi literatura. Pues es complicado porque vamos a ver, yo en primer lugar empecé siendo, como seguramente tú también, y como la mayoría de los novelistas, empecé a escribir ficción de niña, porque se empieza a escribir de niña. Entonces yo a los 5 años escribía cuentecitos de ratitas que hablaban, espantosos, cuentos así, que estaban llenos de faltas de ortografía. Como me gustaba escribir, cuando hubo que buscarse un trabajo, pues pensé en hacer periodismo,
¿Por qué? Estaba cerca del periodismo escrito, además, no de televisión, sino escrito, porque estaba cerca de mi pasión de la escritura. Pero también estaba estudiando psicología, también hacía teatro como actriz, que era malísima, o sea, que hubiera podido dedicarme a más cosas, ¿no? Luego ya empecé con el periodismo porque necesitaba el dinero y empecé a trabajar como periodista mientras estudiaba, empecé a trabajar con 18 años. Entonces ya la vida me hizo meterme en el periodismo. El periodismo escrito, el que yo he hecho como el ex de Mayra, yo he hecho reportajes y he sido corresponsal, volante y he hecho de todo, y crónicas y de todo, y crímenes también, aparte de artículos que hago ahora. Pues el periodismo escrito es un género literario, como cualquier otro, exactamente igual que cualquier otro. Por ejemplo, A Sangre Fría de Truman Capote es un reportaje y es un libro maravilloso, un libro literariamente maravilloso. Entonces es muy raro el escritor que cultiva un solo género. Lo normal es que sea dramaturgo y poeta, yo qué sé. A la gente además no le extraña que por ejemplo, alguien como el gran Octavio Paz, pues haga ensayo y poesía, que son dos géneros tan distintos, y nadie le preguntaba a Paz, ¿y cómo combina el ensayo con la poesía? Les parecía normal. Pero si haces periodismo, todo el mundo te pregunta, ¿cómo combinas el periodismo con lo otro? No sé por qué. Porque la mayor parte de los escritores del mundo son periodistas. Y no estoy hablando solo de García Márquez y de Hemingway. Estoy hablando de Mark Twain, de Graham Greene, de Naipaul, de George Eliot, en fin, la mayor parte de los escritores que hay en el mundo son periodistas, además, ¿no? Yo me considero una escritora que cultiva la ficción, el ensayo y el periodismo. Y cada género tiene sus normas, que luego las transgredes. A mí me encantan los géneros híbridos, tengo varios libros así, híbridos. Como ella ha dicho, el hibridismo ese me encanta, ¿no? Pero para poder transgredir las normas tienes que conocerlas bien, porque si no lo harás mal, ¿eh? Si no lo harás mal. Entonces, el periodismo y la narrativa son muy distintos, muy distintos, son antitéticos. Por ejemplo, en periodismo la claridad es un valor. Cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. En narrativa, novela, sin embargo, la ambigüedad es un valor. Cuanto más significados tenga la novela, aunque sean contradictorios, mejor si son contradictorios incluso, mejor es la novela. Entonces yo en periodismo lo que hago es contar lo que sé. Eres un testigo activo en periodismo, entonces interrogas, haces entrevistas, te documentas, recoges un montón de información, lo digieres, lo analizas y lo cuentas lo que sabes. Y en novela cuento lo que no sé que sé. Porque la novela nace del inconsciente, del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. De manera que tú escribes una novela y al final dices, ¿esto de dónde ha salido? Y si no te enseña algo una novela que has escrito, es que esa novela es mala. O sea, tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes para descubrir. Luego, ¿qué te ayuda el periodismo para la narrativa? La narrativa para el periodismo, pues poco, para mí poco. En realidad, yo siempre he llevado las dos cosas, salvo que todo es escribir y eso es bueno, ¿no? Aprendes maneras de relacionarte con el mundo, con la palabra, diversas maneras de relacionarte con el mundo. Solo soy consciente de que me ayudan dos cosas en mi narrativa el periodismo. En los diálogos, porque como he hecho muchísimas entrevistas, todos los periodistas que somos entrevistadores, si escribimos novela, somos buenos dialogadores, hacemos buenos diálogos. Porque hacer una entrevista es hacer un diálogo, ya se ha hecho miles y miles, ¿no? En los diálogos se me dan bien, como a todos los periodistas que hemos sido entrevistadores y que escriben novela. Y el otro aprendizaje es importantísimo. Y es que cuando tú en periodismo te mandan a hacer algo, sobre todo antes, ¿no? Antes, que ahora están los digitales, que hay más espacio, pero antes, que era el espacio que había en prensa escrita, te mandaban a hacer una entrevista o un reportaje que tú te habías estado trabajando un mes. Luego lo escribías, te decían, son 16 folios, te escribías los 16 folios. Desesperada, en realidad escribías 17, ¿no? Y decías, a ver si cabe uno más, porque es que tengo tanta información. Llegaban y te decían, han metido una página más de publicidad, tienes que cortar 4 folios. Tú cortabas llorando, de verdad, o sea, lo dabas 12 folios ya.
y llegaban y te decían, uy, es que hemos tenido que recortar, tienes que cortar 2 folios más. Entonces decías, no puedo, lo he destrozado, es una porquería, se ha convertido, cortadlo vosotros porque yo ya no puedo. Y renuncio. No, entonces llegaba y si te lo cortaba un editor, un buen editor o una buena editora, te cortaba entonces esos 2 folios. Si tú lo leías cuando salía publicado, y en la mayor parte de las veces estaba mejor cortado. Estaba mejor cortado. Entonces, esto es una enseñanza maravillosa. Te enseña a no enamorarte de tus textos, te enseña que hay que aprender a cortar y hay que aprender a reducir y hay que aprender, sobre todo, a tener esa distancia y no enamorarte de tus textos. Y eso es bien real, porque cuando yo estaba casada con el esposo ese muy triste, escribí una novela de 122 páginas que fue un logro. O sea, yo escribí unos tollos así de 495 páginas con un momento de exordio bien bello, que yo decía, oh, he alcanzado, al fin eres inteligente, Mayra Santos, y me miraba en el mismo espejo de la página, y él decía, por ejemplo, Mario Santana se llama, aunque es difunto se llama, entonces me decía, ay, esto es tan bonito, pero no sirve, fuá, y yo, ¡ah! Y tenía razón, cuando yo leía el texto tenía razón, que esos textos, si hubiese sido editor, quizá hubiésemos tenido una relación mucho más bella, pero le paré una hija que es hermosa y eso se lo agradezco. Ahora, hay una cosa que a mí me gusta mucho de lo que tú haces, Rosa, perdóname, y es que en este cuento lo vemos, que hay un momento editorial. Y en muchos cuentos tuyos, y en muchas novelas que las más que a mí me gustan, esos momentos de introspección en donde hay un momento como ensayístico editorial de los personajes que reflexionan acerca de la vida, lo hace en La hija del caníbal, lo hace aquí también, son bien buenos. Y yo creo que eso muchas veces en la literatura, en la narrativa no pasa, y sobre todo en la narrativa española contemporánea, porque son novelas que son de acción, o sea, aunque sean acciones, o sea, son muy épicas las novelas. Bueno, depende de los autores y luego depende de la novela en sí, porque sí, cada novela tiene, pero bueno, estoy pensando en un autor reflexivo hasta hundirte bajo sus reflexiones, que es Javier Marías, o sea, eso es, por ejemplo, reflexión constante, ¿no? Y tiene algunas, Corazón Blanco es bellísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, pero quiero decir, o sea, que depende de los autores, y luego depende también de las novelas, porque hay muchas novelas en las que el silencio me gusta mucho también, ¿eh? El silencio puede ser muy expresivo. Lo que escoges para que no se diga en una novela tiene la fuerza del ojo de un huracán, ¿eh? A mí me parece que el silencio es uno de los grandes recursos narrativos. Y luego otra cosa que también me gusta es poner esas reflexiones en los autores, en los personajes, pero que resulta que son falsas. Eso lo he aprendido de mi gran maestro, que es Nabokov, de uno de mis grandes maestros, ¿no? Es decir, conseguir que el lector vaya mirando el mundo a través de los ojos del personaje, pero el personaje engaña al lector como se engaña a sí mismo. O sea, al final, al terminar la construcción de la novela, te das cuenta de que es mentira lo que estaba diciendo. Sí. Muy bien, entonces pasemos a las preguntas que ustedes tienen. A ver. Bueno, yo tengo miles para Rosa, o sea, es una de mis maestras. Sí. Ajá. ¿Qué ha influido? Párate, que a mí me encanta mirar. ¿Qué ha influido tú para escribir sobre los temas que expresas en sus obras o escrituras? ¿Las dos? Sí, claro. sí. Okay. Bueno, sí. ¿Tu nombre es? Geneva. Qué buen nombre. Sí, gracias. Pues mira, a mí los temas, y yo siempre digo que los temas me escogen a mí. Yo nunca he podido escoger un tema en mi vida, y cuando trato de escoger un tema y escribo una novela, las primeras 100 páginas, y soy yo la que he escogido el tema, las 100 páginas, que son una porquería, o sea, hay que botarla. Cuando yo era chiquita, yo era una fag absoluta, o sea, me encantaba andar con hombres gay, pero era yo y 7 hombres gay. Primero, porque me encantan los hombres. Segundo, porque me encantan los hombres gay. Y tercero, porque me gusta mucho el juego de lenguaje que había. Yo venía de la poesía y entonces soy de un país muy oral. Y entonces el juego del lenguaje del femenino con el masculino, que es constante en el español, me gustaba mucho cómo lo tergiversaban mis amigos gay. O sea, de decir loca, que era un macharrán de ese
pies. Loca, la verdad es que esas tacas te quedan divinas, loca. Entonces yo quedaba así como las tacas, la locura, todo tenía un femenino y un masculino de juego. El estar con esta gente y el que cayera la epidemia del SIDA y el que yo empezara a perder gente y el que yo me tirara a la calle a trabajar con ellos, me hizo descubrir un mundo que me llevó a Sirena Selena vestida de plena. Lo otro es un poquito más normal, ¿no? Yo tengo que admitir que a mí me asusta mucho a veces el hecho de que yo sea, de que en los lugares de escritura que yo habito en América Latina, yo no vea muchas mujeres negras escribiendo. Hay muchas en inglés, hay muchas en francés, la gran Maryse Condé, Toni Morrison, Amanda Ed, pero en español, por una cosa que hemos hablado mucho, Fajardo, Rosa y mucho de nosotros, por la historia que se dio con las colonizaciones españolas, que fueron anteriores al siglo XVIII y XIX, las colonias y las metrópolis no encontraron un lugar de reunión, como lo fue París para la negritud, como lo fue Nueva York para el Harlem Renaissance y muchas otras gente, como lo fue Londres. A nosotros, el gran poeta que se juntó con los colonizados, que fue Federico García Lorca, lo vinimos a conocer aquí en Nueva York, ¿no? Entonces, hay pocos lugares de reunión y por lo tanto poco terreno fértil para las mujeres y para los hombres que escribimos desde la negritud, pero en español. Y a mí eso me asusta. No se lo digan a nadie. Pero me da miedo, la verdad. Y entonces, la única manera en que yo sé bregar con el miedo es declararlo y actuar. O sea, parece que soy valiente, en realidad soy una cagada. O sea, me asusto mucho, pero mi manera de reaccionar al miedo es pararme y hablar y decirlo.